A lo largo de los últimos siglos, Nuestra Señora nos ha ido advirtiendo a través de apariciones sobre lo que podría suceder en el mundo si la humanidad no vuelve a cumplir los mandamientos de Dios. La casi totalidad han transcurrido bajo la jurisdicción de la Iglesia Católica, y la mayoría de ellas no son conocidas, y mucho menos sus mensajes. Algunas veces las autoridades no comprendieron el mensaje. Otras veces no lo consideraron oportuno divulgar por razones políticas del momento. Y la mayoría fueron silenciadas por descreimiento de que la Virgen María se pudiera aparecer a personas casi analfabetas y diera esos mensajes, que incluso podrían quitar la paz a los fieles de las parroquias cuando consideran que deben ser catequizados en un clima de tranquilidad. Aquí traemos el caso de la aparición de Tursovka, que sucedió en Eslovaquia en 1958 en pleno régimen comunista, que tiene mensajes que apuntan claramente a nuestra época y nos siguen dando información sobre lo que podría venir y cómo debemos comportarnos. Y por otro lado, que el cielo dotó al lugar de una fuente de agua sanadora que le ha valido el nombre de la Lourdes de Eslovaquia. Antes de comenzar te recuerdo que en la descripción de este video encontrarás los links al texto de lo que hablamos aquí, a nuestro canal de Telegram que tiene materiales que no pueden circular en las grandes redes sociales y a la newsletter de Foro de la Virgen María, donde encontrarás materiales exclusivos y de alta calidad que no verás en otro lado. Y te recomendamos suscribirte a este canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice todas, le des un me gusta a este video y lo compartas con tus amigos. Ahora, las apariciones de Nuestra Señora de Tursovka, Eslovaquia, en 1958, aún no han sido aprobadas por la Iglesia, pero son un fuerte candidato para el reconocimiento futuro debido a los diversos mensajes, milagros y curaciones informados. La Iglesia se toma décadas y a veces siglos en aprobar una aparición, así que no es preocupación. Sin embargo, hoy estamos en una situación que pone en duda esa previsión, porque la apostasía que ha crecido mucho en el vértice de la Iglesia ha hecho considerar las apariciones sobrenaturales como insanía mental de los videntes, y llevó a decir al padre René Laurentin al final de su vida, el gran investigador de las apariciones marianas, que si las apariciones de Lourdes ocurrieran hoy, la Iglesia no las aprobaría. Lo que sucedió allí en Tursovka había sido profetizado en la década de 1990 por la mística Teresa Neumann, quien dijo al obispo Karol Kaspar, dentro de unos años tendrás en Eslovaquia otra Lourdes a la que peregrinarás. Y el jesuita eslovaco padre Mikus, que tenía correspondencia con el padre Pío, le preguntó en una carta qué pensaba sobre Tursovka. Y el padre Pío le respondió, Tursovka es una auténtica aparición. Con el tiempo se convertirá en la Lourdes eslovaca. ¿Y qué sucedió en Tursovka? En 1958, la Virgen se apareció 6 veces al humilde guardabosques Matus Lasut, con mensajes sobre el futuro del mundo, la apostasía y promesas sobre el futuro. Más tarde llegaron las curaciones cuando surgió una fuente de agua sanadora. Comenzaron las apariciones y el vidente y el sitio fueron fuertemente reprimidos por los comunistas checoslovacos. Y luego, cuando se construyó un santuario, se registraron también hechos prodigiosos en el cielo, además de las curaciones. Tursovka se sitúa en el norte de Eslovaquia, en la encrucijada de 3 países, Polonia, Eslovaquia y Moravia. El 1 de junio de 1958, Matus Lasut
estaba haciendo una ronda de guardabosques en una montaña cerca del pueblo de Turzovka. Y se detuvo en la ladera de la montaña llamada Sivsak, en un pino donde había un icono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, arrodillándose para orar. Y al final del Ave María apareció un pequeño destello de luz, y vio una imagen de Nuestra Señora de Lourdes como a 2 metros del suelo, y a una distancia de aproximadamente 12 metros. Y pronto se dio cuenta de que no era una estatua, sino un ser vivo. Estaba con las manos cruzadas y con una corona de 2 estrellas. Sobre su brazo derecho colgaba un rosario con cuentas blancas y doradas que le llegaban hasta las rodillas. Su cabello caía sobre sus hombros por debajo de un velo blanco, que tenía bordes dorados, y se extendía hasta sus pies. Tenía un cinturón azul, ribeteado en oro, que le ceñía el vestido, que era blanco como la nieve, y en cada pie lucía una rosa de oro. Aparentaba entre 17 a 18 años, y una belleza celestial. La dama le hizo señas de rezar el rosario, y luego le mostró un lienzo que presentaba un mapa del mundo y debajo había una pizarra negra. Los océanos entre los continentes eran azules, y la tierra tenía varios colores entre el verde y el amarillo. Entendió que el significado del color verde era bondad y el amarillo maldad. Y apareció en la pizarra negra: arrepentíos, orad por los sacerdotes y los religiosos, reza el rosario. Y de pronto la pantalla cambió y vio que el color amarillo se extendía y el verde retrocedía. El mal ganaba y el bien perdía terreno. Y en el tercer clip, el color amarillo ya inundaba el mundo entero. Y caía de arriba una lluvia ardiente que representaban los pecados del mundo, la multiplicación del mal y sus consecuencias. Y apareció en la pizarra de abajo: si la gente no se enmienda, vendrán terribles desastres, individualmente y en grupo. En el cuarto clip vio explosiones en el mar cerca de la costa que inundaron la tierra, y donde quiera que sucedían, la vida dejaba de existir. Y apareció una advertencia en la pizarra: si las personas no se enmiendan, perecerán. Los clips 5 y 6 nunca fueron revelados por Matul Lasud, porque consideró que su conocimiento no beneficiaría a las personas. Y el séptimo clip mostró cómo sería la tierra si las personas se convirtieran y vivieran de acuerdo con los mandamientos de Dios. La tierra estaba iluminada por los rayos del sol, cubierta de vegetación brillante y flores hermosas. La felicidad, la armonía y la paz se podían ver en todas partes. Y vio a la Inmaculada Concepción con un magnífico rosario en una mano y con la otra mano extendida hacia el gesto de proteger a las naciones. Y en la pizarra aparecían las palabras: cuando cumplan con todo, vendrán... puntos suspensivos. Y con su dedo señaló hacia arriba, significando que irían al cielo. Y acto seguido apareció Jesucristo con una larga túnica blanca y una capa roja con una inmensa majestad. 3 rayos salían de su corazón, uno de los cuales golpeó a Matus en el momento en que sonaba la campana del mediodía, y permaneció arrodillado en esta posición durante 3 horas. En la aparición del 27 de junio se le mostró a Lasud el gran castigo que caería sobre el mundo si la humanidad no regresaba a Dios. Se le mostró que el sol dejaría de calentar. Habrá veranos fríos con malas cosechas, terribles inundaciones y otras desgracias, terremotos, las iglesias se derrumbarán, las casas se moverán y serán arrastradas por las inundaciones. Los no creyentes blasfemarán en su desesperación, y el aire se llenará de formas demoníacas, que son las incorporaciones del pecado y el vicio. Y el 1 de julio
Nuestra Señora le mostró a Matus cómo se podía evitar o disminuir el castigo. Dijo: los ángeles a quienes se les encomendó la obra de destrucción están listos, pero la ira de Dios se puede detener rezando el rosario, mediante la penitencia y el arrepentimiento sincero. Y le agregó: todos mis hijos recibirán y llevarán la señal de la cruz en sus frentes. Esta señal solo la verán mis elegidos. Estos elegidos serán instruidos por mis ángeles sobre cómo comportarse. Mis fieles estarán sin ningún tipo de temor en las horas más difíciles. Serán protegidos por los buenos espíritus y serán alimentados por el cielo, desde donde recibirán más instrucciones. Y cuando despierten, serán como los recién nacidos. Sus cuerpos serán hermosos y sus almas estarán empapadas de Dios. La tierra será hermosa y mis elegidos verán cómo Dios los cuida. Matus no le contó a nadie lo que había visto en las apariciones, pero fue tal el cambio que experimentó que los que lo conocían le pidieron que contara. Y el 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de María, 1.000.000 de personas lo acompañaron en una visita al ícono del cerro, y les reveló que en 3 días sería encarcelado. Pasó una real tragedia entre la cárcel y hospitales psiquiátricos durante 5 años, con tratamientos que buscaban que se retractara, pero nunca se retractó de lo que vio. Perdió los dientes en los interrogatorios y las sesiones de tratamientos químicos y quedó casi ciego. Mientras tanto, los vecinos ponían cruces, altares e imágenes en el lugar de las apariciones, que eran destruidas una y otra vez por los comunistas, pero volvían a aparecer de inmediato. ¿Y cómo surgió la fuente de agua sanadora? En diciembre de 1958, un hombre llamado Yaroslav Salenka tuvo una visión durante 3 noches consecutivas, en la que una señora le decía que debía ir a la montaña y excavar ahí. Al tercer día fue, pero no sabía exactamente dónde cavar y eligió un lugar. Y la señora se le apareció y le dijo: no cabes aquí sino allá, donde ves esos helechos. Fue a ese lugar y cuando comenzó a cavar, los helechos desaparecieron misteriosamente, al igual que la señora, y brotó un manantial que existe hasta hoy. Hoy hay 7 manantiales en la montaña, y se han reportado muchas curaciones físicas y espirituales por esa agua, por lo que se le conoce como la Lourdes de Eslovaquia. Una extensa lista de milagros e historias increíbles suceden en esta Lourdes de Eslovaquia. Y después de la partida de los comunistas, se permitió en 1993 la construcción de un santuario permanente en el lugar de las apariciones. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre las apariciones de Tursovka, casi desconocidas fuera de Europa Central, como tantas otras que existen en el mundo. Y me gustaría preguntarte, ¿con qué impresión te quedas de lo que sucedió en estas apariciones?